Señores, es en la segunda etapa de este debate, de Argentina Debate, en el que vamos a abordar temáticas como derechos humanos, seguridad, calidad institucional. Yo me voy a permitir hacer una pequeña digresión de la emoción. Personalmente creo representar a muchísima de la gente que está aquí, que nos está viendo por televisión. Estamos especialmente emocionados por asistir a este primer hecho histórico de un debate a los candidatos a presidente de la Nación. Me voy a permitir hacer algo que no corresponde, pero que es asumir una sensación de buena parte de la ciudadanía, y es agradecerle al candidato Mauricio Macri, a la candidata Margarita Stolbizer, al candidato Nicolás del Caño, al candidato Sergio Massa y al candidato Adolfo Rodríguez Sá, porque siento que nos han respetado en nuestro legítimo y constitucional derecho, que no exige de una ley escrita, para estar aquí presentes. Verdaderamente se siente una emoción muy especial. Se podrán mejorar a lo largo de los próximos 4, 8, 12 y sucesivos años, en donde hoy estamos sentando una piedra del corazón, de la convicción de que hay obligación de dar cuenta de sus actos. Así que otra vez muchas gracias. Yo quiero simplemente mencionar a Mariana Jerez, de Canal 10 de La Plata, y a Marisa Andino, de Canal 9 de Buenos Aires, que iban a participar. Sé que querían hacerlo y se cumplía con la obligación moral del cupo femenino. Sé que ellas quisieron estar aquí. Y decir que Adrián Paenza declinó, una persona por la que tengo gran respeto, y lamentar que la televisión pública, que es del Estado, no esté en esta transmisión. Las reglas, como planteamos en el comienzo, son muy estrictas. No nos dan derecho a la repregunta, salvo que algún candidato voluntariamente admita que este moderador pueda hacerle alguna pregunta. Por lo cual, yo voy a proponerles temas específicos del tópico que empezamos a abordar ahora, que es seguridad y derechos humanos. Son 5 temas. Entiendo que la prioridad de la seguridad será la mayor para ustedes, junto con economía, que condujo Marcelo Bonelli, pero aparte del lineamiento general, me permito proponerles 5 temas específicos a los que espero respuesta. Como no voy a poder repreguntar, insisto, salvo que ustedes me lo admitan, entenderé que no quieren responder sobre ese particular. El primero y concreto, de seguridad. ¿Qué medida operativa inmediata el 11 de diciembre, si son presidentes, tomarían por el tema del narcotráfico en el uso de fuerzas de la seguridad y cuestión judicial? El segundo, ¿están a favor o en contra de la despenalización de la tenencia de todas o ciertas drogas para uso personal o de ninguna? El tercero, ¿están a favor o en contra en el Código Penal de una reforma total o parcial? Cuarto, dentro de ese Código Penal, posición concreta sobre la despenalización del aborto en todos los casos, en los casos previstos por el Código Penal actual o en ninguno de los casos. Y finalmente, me gustaría conocer el nombre, en el caso de que sean presidentes, de su ministro de Seguridad. Estos son los 5 temas que yo planteo concretamente, dejando al libre albedrío de cada uno de ustedes contestarlos o no. Tiene la palabra el candidato Nicolás del Caño. Gracias, Luis. Primero te voy a responder que nosotros estamos a favor de la despenalización de la marihuana. También estamos a favor de que el aborto sea legal y gratuito, que sea seguro. Creemos que es un derecho elemental de las mujeres para evitar que mueran más de 300 mujeres al año en nuestro país. Con respecto al tema de la seguridad, la mayoría de los candidatos piden mano dura, más policías, pero son las fuerzas de seguridad las que organizan el gran delito en complicidad con sectores del Poder Judicial y el Poder Político. No podrían existir narcotráfico, desarmaderos, redes de trata sin la garantía de las cúpulas y las mafias policiales. El pequeño delito al que son condenados sectores de la juventud es garantizado por estas mafias policiales. El caso de Luciano Arruga, asesinado por la policía bonaerense por negarse a robar para esa fuerza, es un caso testigo de lo que estoy diciendo. Para el Frente de Izquierda, estas políticas de mano dura son contrarias a lo que nosotros estamos planteando. Creemos justamente que la policía de la provincia de Buenos Aires, la federal,
la Metropolitana, la Narcopolicía de Córdoba y Santa Fe, que fueron descabezadas, son responsables de esta situación. En materia de derechos humanos, nosotros planteamos que el juicio a muchos genocidas ha sido producto de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y de la izquierda, pero que bajo este gobierno se ha utilizado el espionaje con el Proyecto X, como denunció mi compañera de fórmula Miriam Bregman, también no solo para espiar a las organizaciones populares, sino también para hacer carpetazos. Y no olvidemos que Mauricio Macri está procesado por escuchas ilegales. Queremos la apertura inmediata de todos los archivos de la dictadura y el juicio y castigo a todos los culpables. Su tiempo, candidato. Tiene los 30 segundos el candidato Massa. Para preguntarle a él. Nicolás, sin duda en mucho pensamos distinto en el tema de seguridad, en la mirada del sistema penal y procesal, pero probablemente compartimos, por la mirada democrática, la idea de que la Argentina necesita algunos acuerdos de convivencia. Yo quiero saber si tu fuerza y vos están dispuestos a participar de un gran acuerdo para reglamentar la protesta social en la Argentina y terminar con los piquetes extorsivos que le complican la vida a la gente. Puede contestar el candidato. Sí, bueno, nosotros apoyamos y participamos en la lucha de los trabajadores que muchas veces se ven obligados a llevar adelante medidas de fuerza como son los piquetes. No porque les guste, sino porque muchos son condenados a los despidos, a los bajos salarios. Por eso estuvimos acompañando y garantizando el derecho a la protesta y nos opusimos a las reglamentaciones porque creemos que el derecho a la movilización, a la manifestación y a la protesta es un derecho que nos permite conquistar otros derechos. Creo que la propuesta que Sergio Massa tiene con respecto a la seguridad, que plantea algo realmente para mí irresponsable, terrible para la Argentina, que es sacar el ejército a la calle, llevarlos a los barrios pobres, porque eso dice la publicidad, llevarlo a los barrios pobres donde los narcos en realidad están en Nordelta, en los barrios ricos, allí están los narcotraficantes. Él quiere que el ejército vaya a los barrios pobres, nosotros creemos que eso es una irresponsabilidad absoluta. Tiene los 2 minutos de exposición sobre el tema seguridad el candidato Rodríguez A. Gracias. La inseguridad es uno de los flagelos más grandes que tenemos en este momento, y el narcotráfico. La ley argentina prevé la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad. No lo voy a hacer el primer día de gobierno, lo voy a hacer el 20 de diciembre. Como presidente de la Nación, voy a convocar a los gobernadores de todas las provincias argentinas, con los jefes de policía de todas las policías provinciales. Y voy a poner al frente también a la plana mayor de la Policía Federal, Prefectura Naval, de todos los organismos de seguridad del Estado Nacional. Y vamos a empezar por discutir y asignar las competencias. La Gendarmería a la frontera. La Prefectura a cuidar los ríos y el mar territorial. Cada uno a cumplir su tarea. Las policías provinciales a defender los territorios, cada uno de los territorios. Y establecidas las competencias, vamos a dar las instrucciones que las vamos a acordar con todos los gobernadores para que la inseguridad deje de ser un flagelo que azote a la Argentina. En segundo lugar, voy a mandar una ley para crear un organismo altamente capacitado para combatir el narcotráfico y altamente remunerado, porque el narcotráfico tiene armas muy poderosas. Entonces tenemos que preparar una fuerza altamente capacitada. Con respecto a los derechos humanos, creo que hay 2 derechos que están violentados. El derecho a tener un trabajo digno y el derecho a tener una vivienda que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que hay que cumplirlo. Le pregunta al candidato Rodríguez A, la candidata Margarita Stolbizer, 30 segundos. En la Argentina, una mujer muere cada 30 horas. En el último año, más de 400 chicos quedaron sin mamá por la violencia de género.
Tenemos una ley nacional que la provincia de Santa Cruz adhirió y sin embargo no aplica la provincia de San Luis. Quiero preguntar por qué razón no lo aplican, cuáles son sus propuestas en materia de violencia de género, ya que San Luis sigue aplicando una ley que dice que la violencia de género es un hecho del ámbito privado y no del ámbito público. Yo no gobierno San Luis. Yo soy senador de la Nación y soy un dirigente nacional. Pero la provincia de San Luis tiene las más avanzadas y modernas normas para combatir la violencia de género. Y desde ya voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que en todo el territorio de la República Argentina termine también este flagelo. Bien, le quedan 20 segundos. ¿Quiere agregar algo? ¿No? No. ¿Puedo repreguntarle sobre nombre de su ministro de Seguridad, aborto y droga? Le voy a contestar sobre el tema de la droga. Creo que hay que mirar el ejemplo uruguayo y seguir con mucha atención qué ocurre en el Uruguay con la política muy moderna que han implementado al respecto. Muy bien, son los 2 minutos de exposición que tiene el candidato Sergio Massa. Bueno, la Argentina enfrenta un primer problema, que es la negación del problema. Vivimos en medio de la inseguridad y el gobierno habla de sensación. Vivimos en medio del avance de la droga y el gobierno dice que somos un país de tránsito. El año pasado, sin más, tuvimos la idea de poner en marcha un código penal que bajaba las penas en 130 delitos. Yo creo que la Argentina tiene que hacer una profunda reforma de su sistema penal, código penal y código procesal. Si nos toca gobernar, lo primero que tiene que saber la gente es que el código penal que enviamos establece perpetua para narcotraficantes, perpetua para violadores, perpetua para femicidas, establece cárcel para el violento, establece además un cambio fundamental de paradigma en materia de corrupción, con la extinción de dominio para apropiarnos de los bienes, de los narcos y de los corruptos. Establece un cambio fundamental en el Código Procesal, terminar con el esquema de puerta giratoria. 10 años de condena deben ser 10 años de cárcel. Creemos además que hay que poner en marcha una agencia federal de lucha contra el narcotráfico, juzgados y fiscalías especializadas en la lucha contra el narcotráfico en cada provincia. Pero además, para enfrentar a un ejército tan poderoso, extranacional, como es el del narcotráfico, en la Argentina tenemos que usar todas las herramientas y el poder del Estado. A mí no me va a temblar el pulso en convocar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a las Fuerzas de Seguridad Interior en la frontera. Tampoco me va a temblar el pulso para pedirles asistencia logística y sanitaria en los barrios de Rosario o del Gran Buenos Aires, donde hoy, en lugar de mandar la policía, manda el capo que vende droga. Candidato Rodríguez Sá tiene 30 segundos para preguntarle al candidato Massa. Sí, yo le voy a preguntar sobre derechos humanos. Como dije recién, existe el derecho humano a tener trabajo y el derecho humano a tener una vivienda digna. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, que usted conoce muy bien, en esto tiene un déficit enorme. Avanzan los asentamientos y las villas de emergencia. ¿Considera usted que se puede vencer y lograr el pleno empleo y lograr una vivienda digna? Sin duda, la Argentina no va a tener pleno empleo en un año, va a tener pleno empleo si crece 5 puntos por año durante 10 años de manera consecutiva. Y para eso tenemos que dejar de pedirle sacrificios a los sectores y ponernos todos a hacer el esfuerzo de construir políticas de Estado. Yo quiero decirle además a Adolfo y aprovechar a toda la audiencia para informarles que convocamos al mejor especialista que tiene la Argentina en materia de derechos humanos en nuestro equipo, que es Santiago Cantón, alguien reconocido a nivel internacional que nos acompaña. Y decirle respecto a la tierra, nuestro programa de gobierno, junto con el programa de crédito hipotecario para 1.200.000 familias a tasa fija en pesos, tiene un banco de tierra, 2.200.000 lotes y ley de regularización dominial.
Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene regularización dominial, entre otras cosas, porque no se pone la plata que hace falta para regularizar. Candidato Massa tiene 30 segundos que estaban destinados a Daniel Scioli, que no está presente en el debate, para utilizar como quiera. Yo, el candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo, y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Candidato Mauricio Macri tiene sus 2 minutos para exponer sobre seguridad. Gracias. En la Argentina está ganando el miedo. El miedo paraliza, el miedo no nos deja crecer, el miedo nos hace sentir que perdemos libertad, porque ha avanzado el delito en esta década como nunca antes, igual que la droga y el desarrollo del narcotráfico. Yo voy a ser el primer presidente que encare este tema como hay que hacerlo, con seriedad y convocando a todos los gobernadores, como decía Adolfo, porque este es un tema grave y todos tenemos derecho a recuperar la tranquilidad. Y hay que hacerlo con sumo profesionalismo, creando una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que se ocupe de narcotráfico, de temas de trata, de tráfico de armas y de lavado de dinero. Y dentro de tus preguntas, en los primeros 100 días vamos a entrar en los barrios más peligrosos de la Argentina, en un plan de pacificación, con este cuerpo profesional puesto a trabajar y a descabezar los jefes de las bandas que están hoy transformando en soldaditos que llevan a la muerte a nuestros jóvenes. La prioridad que asumo es Paco cero en 5 años. Hoy crecen 6 cocinas de Paco por día. Para eso hay que estar presente en todo el territorio. Lo que hablaba al principio, hay que urbanizar todas las villas de la Argentina. El Estado tiene que estar presente en cada rincón del territorio y tiene que recuperar el control sobre las fronteras. Hoy hemos abandonado al norte argentino. Vamos a empezar radarizando desde el norte todo el país, con radares en Tartagal, en La Quiaca y en San Pedro, y un nuevo regimiento de gendarmes en Formosa, que son las áreas más vulnerables de la Argentina. Esto es un trabajo que tenemos que encarar con mucha dedicación. Con el mismo profesionalismo que hicimos la Policía Metropolitana, tenemos que encarar la profesionalización de la lucha contra el narcotráfico. Le va a hacer la pregunta el candidato Nicolás del Caño, 30 segundos, a Mauricio Macri. Sí, bueno, tendría muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el bloque del PRO se abstuvo de la conformación de una comisión bicameral en el Congreso que investigue los delitos de los empresarios durante la dictadura? Pero también quería hacer una pregunta sobre un derecho elemental como es el derecho a la vivienda. ¿Por qué se incumplieron la construcción de viviendas y urbanización de villas, por ejemplo en el Indoamericano Su tiempo, y en el barrio candidato. Papa Francisco, que fueron desalojados violentamente? Un Nicolás, minuto de Mauricio Macri. nuestro gobierno ha sido el que más viviendas construyó en los últimos 15 años, a pesar que la responsabilidad de los programas de vivienda es nacional, pero fuimos discriminados como en todas las áreas. Igual nos hicimos cargo y además empezamos, a pesar de haber sido excluidos de los programas de financiamiento del BID, a urbanizar. Es en el primer lugar de la Argentina donde hemos urbanizado integralmente varios barrios y estamos avanzando en otros más. Eso significa darle cloaca, agua corriente, pavimentos, centros de primera infancia, centros de salud y trabajo, porque hemos llevado el trabajo donde la gente lo necesita. Lo mismo que queremos hacer en todo el país a partir de nuestras economías regionales, lo hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, a donde te invito como mendocino a que lo recorramos juntos. Hay mucho para crecer, hay mucho para hacer, pero sabemos cómo hacerlo y ya lo hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Los 2 minutos de la candidata Margarita Stolbizer.
Hace tiempo que venimos escuchando las propuestas repetidas y ya fracasadas de la mayoría de los candidatos. En la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, el gobernador Scioli, candidato presidencial, la ha designado, tiene 80.000 policías. ¿Cuáles son los resultados? Con la provincia llena de policías y las cárceles llenas de presos, tenemos más delito, más violencia, delincuentes más peligrosos y más organizados. En los últimos 30 meses, 111 policías fueron procesados por narcotráfico. Por lo tanto, ahí no está la solución. Nosotros planteamos una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre el delito. No mirar el delito a través del delincuente, sino mirarlo a través de la víctima. Cuando vamos hacia el delincuente, el Estado siempre va atrás de los acontecimientos y no resolvemos las causas. Si miramos la víctima, ha aumentado del 27 al 33% la victimización en nuestro país. Miremos ahí y entonces vamos a erradicar las causas para evitar que el delito ocurra. Pero quiero ser clara en otro aspecto. No vamos a tener seguridad si no erradicamos la corrupción. Esa es la maraña mafiosa de relaciones entre políticos, policías, muchos funcionarios judiciales con el crimen organizado. Ahí está el nudo de nuestros conflictos. De la Argentina salen 100 de los 650 toneladas de cocaína que andan por el mundo, que se producen en el mundo. El problema no lo tenemos en las fronteras, como muchos plantean, lo tenemos delante de nuestras narices. Lo tenemos en Ezeiza, en Puerto Madero, en el río Paraná. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué aviones y barcos salen de la Argentina llenos de droga y recién se dan cuenta cuando llegan a Europa? Porque son corruptos, porque son cómplices. Y los cómplices están no solamente en las autoridades policiales, sino fundamentalmente en las administrativas de la aduana. Porque no hay otro gobierno en la historia que haya tenido tantos funcionarios involucrados con la droga, tantos funcionarios enriquecidos a costa de la pobreza y tantos funcionarios que financiaron sus campañas electorales con la plata que venía de la droga. La pregunta es del candidato Macri a la candidata Stolbizer. Margarita, te reconozco una dirigente comprometida con la provincia de Buenos Aires. Y sabrás lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, especialmente con el tema del narcotráfico. Querría saber tu opinión de cuáles son los focos más peligrosos y cuál es la actitud de la provincia en términos de tener centros de tratamiento integral de las adicciones. ¿Y cómo te sentirías de cómoda si quien tiene que resolver lo que está pasando es Aníbal Fernández? Comparto obviamente las preocupaciones, por supuesto, porque además si hay un riesgo que tenemos hoy es que quienes han fracasado en la provincia de Buenos Aires por ineptitud y por complicidad trasladen sus fracasos hoy al plano nacional. Ese es el mayor riesgo que tiene la Argentina frente al problema de la droga. No hay ninguna duda que tenemos un incremento de la violencia muy alto y que tiene que ver con la droga. Vamos a implementar un programa de atención sobre los barrios vulnerables para disminuir la violencia y esos en gran medida están en el Gran Buenos Aires. Nos llama la atención muchas veces que se exacerban los casos de narcotráfico en otros lugares y ahí en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano hace años que venimos viendo de qué manera el delito se apropia de nuestros chicos. El consumo de Paco ha subido al doble y sin embargo no hay ninguna política y hay que trabajar sobre esto. Cuando se plantea el tema de la despenalización, la verdad es que hay que poder racionalizar las drogas más peligrosas. El Paco es la droga más peligrosa porque se está llevando la vida de los pibes y el gran problema es que no se ha hecho nada. Los centros de prevención y de adicciones y atención se han desmantelado en la provincia. Bueno, de esta manera cerramos este bloque que es el de seguridad y derechos humanos. Les quiero agradecer a cada uno de los candidatos. Estamos en vivo en el primer debate histórico de la presidencia 2015, agradeciendo especialmente a las emisoras que están transmitiendo de todo el país. Quiero decir, y entrar al último bloque que es también de enorme importancia porque es el fortalecimiento institucional, que hay una norma dentro de la televisión que supone, y que yo no comparto, pero que forma parte de las reglas del juego, que es las mediciones de audiencia. Este debate que ustedes están protagonizando ha superado al fútbol a la hora de las mediciones, demostrando que había necesidad y que había un derecho ciudadano a participar de este debate. ¿O será que River anda mal? Bueno. Les propongo entonces que nos adentremos en el último tópico tabulado, reglamentado, específicamente sorteado por azar para que cada uno hable. Quiero contarles a quienes nos están viendo que las intervenciones han sido sorteadas en presencia de la decana de la Facultad de Derecho,
para que cada uno sepa cuándo debe hablar y cuándo debe responder. Vamos a adentrarnos en calidad institucional. Voy a hacer una apreciación absolutamente personal. Yo los instaría a los 5 candidatos a que fueran más específicos en algunas preguntas o algunos tópicos que han aparecido. Vamos a adentrarnos en calidad institucional, que es probablemente el tema que más nos preocupa y que más posibilidad de definiciones genéricas tiene. Por eso, nuevamente, les propongo alguna serie de temas muy específicos, con nombres y apellidos, para poder saberlo. Concretamente, les pregunto a los candidatos, ¿van a mantener sí o no el sistema electoral de boleta sábana que tenemos en este momento? El segundo, concretamente, si son presidentes, van a tener que proponer 2 nombres de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la renuncia del doctor Zaffaroni y la renuncia también a partir del 11 de diciembre del doctor Carlos Fay. Concretamente, ¿a quién van a proponer? O para decirlo, si no deciden dar un nombre, que me parece que sería oportuno conocerlo, con un perfil jurídico más parecido a Zaffaroni o más parecido a Fay. Quisiera saber si van a mantener, si son presidentes, los proyectos de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, emergencia económica, delegación de facultades. Me interesaría saber cómo van a reaccionar y si se van a autoexcluir en el caso de nombramiento de familiares en cargos de decisión política importante. Y por último, agregaría como nombres para saber si utilizarán alguna herramienta institucional para mantener en el cargo o promover su separación dentro del marco del derecho de la procuradora Gils Carbó, del titular de la SIGEN Daniel Reposo, y si tienen pensado un nombre para la Defensoría del Pueblo. Y por último, me gustaría saber cómo reaccionarían si un ministro o un funcionario de alto rango de su gobierno es procesado penalmente. Comienza a exponer Adolfo Rodríguez Sá sus 2 minutos, candidato. La Constitución Nacional empieza en su artículo 1 diciendo que la nación argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Creo que debemos aferrarnos a la Constitución y cumplir con su mandato. Creo que cuando hablamos del fortalecimiento institucional y democrático, tenemos que hablar de la reforma política. Y voy a contestar su primer pregunta. ¿Boleta sábana? No, basta. Pero me parece que es más profunda la crisis. Lo que ocurre cuando la politiquería roba las boletas en el conurbano bonaerense, cuando en Tucumán se queman las urnas y dicen que eso no es fraude, cuando los presidentes de mesa adulteran el resultado, cuando el correo argentino cambia el resultado y nada de eso es fraude, es un descrédito a la democracia. Y creo que todos nosotros debemos comprometernos con la vida democrática del país y hacer un esfuerzo para que esto no suceda. Tenemos que ir al voto, a la boleta única y al voto electrónico. Con respecto a la Corte Suprema, me parece una pregunta muy buena. Yo tengo tomado posición. Ninguno de nosotros, si llegamos al gobierno, ni tampoco el ausente, va a tener 2/3 para designar los miembros de la Corte. Entonces me parece que es necesario hacer un acuerdo patriótico a la luz del día de todas las fuerzas políticas para elegir en los 2 cargos vacantes a las mejores personas. La pregunta de 30 segundos es del candidato Macri al candidato Rodríguez Sá. Adolfo, vengo recorriendo la Argentina y escuchando demandas históricas incumplidas por parte del Gobierno Nacional en cada provincia. Los chaqueños y los correntinos por un nuevo puente para que se puedan comunicar, o la gente del norte con el Belgrano Cargas, o la autovía de la 9 desde Córdoba hasta Salta, o la 34 desde Rosario también al norte, o en el sur la autovía 22 para el Valle Río Negro. ¿Cómo sentís que este gobierno ha tomado el federalismo? Candidato Rodríguez Sá. Bueno, empecé diciendo que el artículo 1 establece el sistema representativo republicano federal. Y el federalismo en la Argentina está vapuleado. En primer término,
porque no se cumple con la Constitución, con la coparticipación federal. La ley de coparticipación federal vigente fue un acuerdo de todos los gobernadores en el gobierno del doctor Alfonsín, un acuerdo democrático. El 48% era para la nación y el 52% para las provincias. Hoy es el 22% para las provincias y el 78% para la nación. Entonces la nación digita qué obra te doy y qué obra no te doy. No importa la necesidad de los pueblos, no importa el crecimiento de los pueblos, importa la necesidad política del gobierno central. Entonces el federalismo así está vulnerado. Tiene 30 segundos más, candidato Rodríguez, ante la ausencia del candidato Scioli, para usarlos como quiera. Bueno, me gustaría hacer una reflexión. Daniel Scioli debió estar acá por una obligación republicana. Si él aspira a ser presidente de la nación argentina, debe explicar como lo hemos hecho todos, aún en la discrepancia, con el máximo respeto. Creo que acá nadie faltó el respeto, pero él nos ha faltado no solamente el respeto ciudadano, sino que además la solidaridad elemental que como peronista tuvo que tener y estar esta noche acá presente. Candidato Massa tiene sus 2 minutos. Bueno, en primer lugar, quiero plantear un tema que me parece que va de suyo. Ninguna democracia es una democracia completa cuando es una democracia manchada por corrupción. Creo que la Argentina tiene que encaminarse hacia la reforma de su poder judicial. ¿En qué sentido? Mayor autonomía, y eso es autarquía económico-financiera. Mientras el secretario administrativo de la Corte, para designar un empleado en el juzgado de Orán, tenga que pedir partidas al Poder Ejecutivo, no hay autonomía del Poder Judicial. Autarquía es independencia económica del Poder Judicial. Necesitamos además un Consejo de la Magistratura equilibrado, un acuerdo para sacarle la mano de la política y terminar con la justicia militante, que tanto daño le hace a la credibilidad. Tenemos además tareas de credibilidad institucional, devolverle credibilidad al INDEC con su autonomía y el control parlamentario, devolverle credibilidad al Banco Central, pero lo fundamental es la reforma en el sistema penal de corrupción en la Argentina. La Argentina necesita imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para que el que roba en el Estado pueda ser juzgado hasta el día que se muere, y extinción de dominio para que el Estado se pueda apropiar de los bienes del corrupto, juicio de residencia para que se investigue el patrimonio del que se sienta en la función pública, y cambio en el Código Penal, 5 años de pena mínima y tipificación del delito de corrupción. Yo creo que es fundamental que la Argentina construya un nunca más de la corrupción. Y en ese sentido, quiero un compromiso con la gente. Si me toca gobernar, quiero que cada argentino sepa que el que tenga que ir preso va a ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el cargo que haya ocupado. Los 30 segundos de la pregunta del candidato del Caño al candidato Massa. Bueno, estamos en el tema fortalecimiento democrático. Quería preguntarle al diputado Sergio Massa cómo sostiene, con qué autoridad moral, la exigencia del presentismo a los docentes, que muchas veces se enferman por causas de los doble turnos que tienen que hacer para cobrar un salario que alcance para llegar a fin de mes, si él se ausentó de casi el 90% de las votaciones de este año en la Cámara de Diputados. En los casi 2 años que estuvo presentó solo 5 proyectos y no emitió palabra en este año. Nicolás, lamento que al final del debate estés mintiendo porque, en primer lugar, el trabajo parlamentario de nuestro bloque y el mío personal incluye la presentación de códigos, no solamente declarar de interés popular la fiesta de la mermelada, código procesal, código penal, temas que tienen que ver con el cambio de vida de los argentinos. Pero algo mucho más importante, y es que, en definitiva,
nosotros no solamente estuvimos presentes cada vez que había una votación importante, nosotros nos animamos a plantar en la justicia y en la calle el freno a dos locuras: la designación de los fiscales militantes y también el Código Penal que bajaba las penas en 140 delitos. Estamos orgullosos del trabajo de nuestro bloque y la gente puede buscar en internet, desde su casa, todo el trabajo parlamentario que hemos desarrollado. Sus 2 minutos para el tema de seguridad del candidato Macri. Yo soy una persona que cree en el diálogo. Calidad institucional, me corrijo, mala me mía. confundiste un poquito. Calidad institucional, perdón. Soy una persona que cree en el diálogo, en la buena convivencia, en la libertad de expresión. De esa manera hemos gobernado en la ciudad y hemos defendido esos valores. Todo lo contrario que hemos tenido que sufrir estos 10 años de prepotencia, donde frente a un mundo más complejo que nos demanda humildad a la hora de encarar las soluciones, trabajo en conjunto, nos han atropellado y avasallado sistemáticamente. Por eso, además de pobreza cero en la Argentina, derrotar el narcotráfico, les propongo a los argentinos que nos unamos en el esfuerzo de construcción. Y para que eso tenga valor, como se dijo acá, hay que mejorar la calidad institucional. Eso significa un sistema electoral transparente, con boleta única electrónica o lo que tecnológicamente esté mejor en el 2017. Todas las elecciones unificadas el mismo día, este papelón del 2015, de todos de campaña permanentemente, en vez de trabajar en la cantidad de problemas que tiene nuestra gente, es inaceptable. Tenemos que terminar con los reinados, con los feudos, las reelecciones indefinidas. Y tenemos que tener una justicia verdaderamente independiente, que si quiere investigar, el Ejecutivo colabore, lleve los papeles y permita que trabajen. Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo. Y creo también en que es fundamental que tengamos un Estado transparente, gobierno abierto, información disponible, que se vuelva a prestigiar la carrera pública, que se respete el valor del trabajo de servicio público y no que el Estado se haya transformado en un aguantadero de la cámpora y de la política. Eso no construye. El gobierno que se ha pasado hablando de la calidad y la importancia del Estado es el que nos ha dejado más indefensos frente al narcotráfico, frente a la pobreza, frente a la falta de estadísticas, como decía Sergio. Así no se puede gobernar. Candidato Massa puede preguntarle al candidato Macri. Mauricio, la verdad es que hoy tuvimos una muestra todos de convivencia que a lo mejor en las últimas semanas, con descalificaciones, con acusaciones infundadas, de hecho en el 2013 cuando decidimos frenar la reforma de la Constitución vos me acompañaste, y sin embargo en los últimos días acusan, descalifican a nuestra fuerza. Y es como si nosotros planteáramos que porque tu papá o tu primo o tu mejor amigo contratan con el gobierno, te descalificamos a vos. ¿No crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Candidato Macri. Estoy muy de acuerdo. Podrías haber ahorrado la chicana inicial que te hace recordar a los 10 años del kirchnerismo. Pero estoy muy de acuerdo en que deberíamos todos trabajar, porque también, como dijo Margarita, la cuestión ética hace la responsabilidad, la cuestión ética hace las oportunidades que va a tener nuestra gente. No es una cuestión solamente moral. El país no puede crecer con estos niveles de corrupción. Necesitamos que el Estado esté al servicio de la gente, que el Estado realmente rinda cuentas, que los que gobiernan no se crean los dueños del Estado, sino entiendan que su obligación es servir, que su obligación es atender el teléfono para resolver los problemas de la gente, de los más pequeños que hablé hoy, de la vivienda, de la cloaca, del agua potable, al que aquel que puede y tiene el talento de instalar una fábrica que le va a dar trabajo a muchos argentinos. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que a mí me gratifica, poder ayudar a que los argentinos puedan crecer, se puedan desarrollar. Eso es lo que la Argentina necesita, humildad y trabajo. Candidata Stolbizer tiene sus 2 minutos. Este es el módulo destinado a hablar del fortalecimiento de la democracia. Y yo lo primero que me preguntaría es de qué democracia estamos hablando. Una democracia con 12 millones de pobres, el 40% de los trabajadores en situación de precariedad, un gobierno que no acepta los fallos de la justicia y que tiene un vicepresidente procesado por coimero.
Esa democracia tenemos que fortalecer. Claro que sí, es bastante débil nuestra democracia, pero la democracia no es solamente votar de vez en cuando, la democracia por sobre todas las cosas es garantizar derechos, y para eso necesitamos también una justicia que actúe de manera independiente, que resuelva sus tres principales problemas, que son la falta de agilidad, la eficacia y la credibilidad. Ahí hace falta una justicia que garantice el acceso a los derechos, sobre todo a aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos, una justicia que haga respetar el funcionamiento de las instituciones y una justicia que garantice la no impunidad. Las propuestas que nosotros tenemos para este punto, la primera diría es cumplir con la Constitución. Si se cumpliera la Constitución tendríamos mucha más democracia. Soy firmante de muchos de los proyectos sobre la transparencia, ley de acceso a la información pública, ley de reglamentación de los lobbies, fideicomiso ciego para que los funcionarios no puedan aprovecharse de la información de privilegio con la que cuentan, ley de ética pública, varios de estos proyectos. Lo que quiero decir es que si yo gano el gobierno voy a poner todos los organismos de control en manos de la oposición, para que me miren, me controlen, sepan lo que hago, cómo me comporto, para que vengan y me miren como alguna vez entró la televisión a mi casa, abrió la puerta, abrió la heladera y supieron que vivo de la misma manera de la que hablo. Me toca en esta oportunidad competir con candidatos a los que no les cierran los números en su declaración jurada. La verdad es que soy denunciante de la causa más importante que hoy incomoda al poder, y creo que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha meramente retórica ni abstracta. Tiene que haber un compromiso de conductas más que las leyes que podamos sancionar. Candidato Rodríguez A. tiene 30 segundos para preguntarle a la candidata Stolbizer. ¿Cree usted que es posible que acordemos todas las fuerzas políticas una reforma política que permita fortalecer los procedimientos democráticos de la Argentina? Creo posible y necesario establecer acuerdos. No tengo ninguna duda que la Argentina que viene debe ser una Argentina basada en el diálogo para la construcción de consensos y en la cooperación. Ninguno de los que ganen podrá resolver los problemas de la Argentina. Es importante que ninguno tenga mayorías absolutas, que el que gane sepa que no es el dueño de todo y el que pierda no esté apostando al fracaso del que gane. El sistema electoral es sin ninguna duda uno de los objetivos sobre los que tenemos que establecer esos acuerdos. Las últimas elecciones demuestran que el sistema de votación, particularmente el de esa boleta impresa larga, es absolutamente insostenible en el tiempo. No solamente por las trampas o irregularidades que facilita, sino incluso por los costos económicos y ecológicos que significa una boleta de esas características. Pero el acuerdo político de la Argentina debe ir más allá de los sistemas electorales. Los políticos, hablando de las elecciones, parece que nos miramos el ombligo. Necesitamos acordar un pacto por la educación pública, un pacto frente a la pobreza y a la indigencia. Tiene 30 segundos más, Margarita, a partir del reglamento, ante la ausencia de Daniel Scioli. Puede usarlos como quiera. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. A nosotros como candidatos, como colegas en esta instancia, le ha faltado el respeto a los organizadores de la Argentina Debate, le ha faltado el respeto a los ciudadanos que han puesto sus expectativas y que tenían el derecho a estar informados y a comparar. Creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que hablábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir ese consenso. Tiene los 2 minutos para cerrar el momento de fortalecimiento y calidad institucional, el candidato del Caño. Gracias. Quería plantear en primer lugar que el escándalo del fraude en Tucumán al que asistimos fue denunciado en primera instancia por el Frente de Izquierda cuando denunció la ley de acoples, que fue utilizada no solamente por el oficialismo, sino también por la oposición, es decir, también por las fuerzas políticas de los candidatos que están aquí hoy. Esto mismo está sucediendo hoy en Jujuy. El oficialista Fellner, como el opositor Gerardo Morales, llevan decenas de colectoras. Gerardo Morales lleva como candidatos a presidentes a todos los que están aquí, menos a Nicolás del Caño y al oficialismo, por supuesto, y presenta 187 colectoras. La lista que encabeza mi compañero Alejandro Vilca del Frente de Izquierda es una sola, porque nosotros no utilizamos estos métodos fraudulentos ni decimos que vamos a cambiar la ley electoral como una demagogia de campaña. Planteamos claramente que nosotros luchamos por una democracia muy superior a la que tenemos hoy, que se limita a dejarnos votar cada 2 o 4 años. Queremos la elección directa de los jueces,
queremos que todos los funcionarios políticos ganen lo mismo que lo que gana un trabajador. Y esto lo planteamos como proyectos en la Cámara de Diputados, en las legislaturas, y hoy un diputado cobra más de 55.000 pesos, intendentes que cobran 120.000 pesos. Creemos que primero hay que plantear esta medida y hacerlo con el ejemplo. El Frente de Izquierda tiene sus legisladores que cobramos lo mismo que lo que cobra una maestra y el resto de la dieta la destinamos a aportar a la lucha de los trabajadores. Por eso quería plantear esto como algo muy importante. Nuestro compromiso es acompañar la lucha de los trabajadores, del pueblo, y planteamos que estas medidas pueden ser un avance para que se avance en la democratización, pero justamente lo que nosotros luchamos es por una democracia muy superior a la que hoy tenemos. La última pregunta en este bloque, los 30 segundos de Margarita Stolbizer al candidato del Caño. El Frente de Izquierda propone en su plataforma desmantelar las mafias enquistadas en el Estado a través de organizaciones populares. Yo quiero preguntar cómo funcionaría esto y si eso implica prescindir de la justicia. No, mirá, nosotros desde el Frente de Izquierda planteamos muy claramente, como lo dije anteriormente, ir en contra de las mafias policiales que organizan el gran delito. Creemos que hay que constituir una comisión investigadora independiente que esté conformada por sectores de trabajadores, por organismos de derechos humanos, que pueda investigar hasta el final, porque si no, quedan amparados en el poder no solo de las mafias policiales, sino también de sectores de la justicia. Nosotros planteamos que los jueces tienen que ser electos de manera directa, que se tienen que aplicar los juicios por jurados y que tienen que cobrar lo mismo que un trabajador. Hoy no pagan impuesto a la ganancia cuando a un trabajador le roban el salario con este impuesto. Entonces, para nosotros hay que avanzar en este sentido que estamos planteando, de que los jueces sean electos por el voto directo del pueblo. Quiero agradecerle a los 5 candidatos que se han hecho presentes esta noche en Argentina Debate. Lo próximo quedará un bloque conducido por Rodolfo Barilli de palabras finales, abiertas, así ha sido pautada, para que cada uno de ustedes pueda expresar lo que quiere. Nuevamente el agradecimiento en nombre del público, de la ciudadanía de Argentina Debate. Es una pequeña pausa y vamos al bloque final de Argentina Debate.